Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El Señor Jesucristo, para expresar el peso de nuestro pecado, la deuda delante de Dios, Él utilizó ilustraciones, lo cual son las parábolas. Así que si tenemos nuestras Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 18 para dar lectura al verso 23 en adelante. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito a que abramos juntos nuestras Biblias en Mateo capítulo 18, verso 23 en adelante. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero sabiendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. El Señor Jesús ilustró por medio de esta parábola, magnificando en proporciones de moneda, lo cual era prácticamente una imposibilidad que una persona adquiriera tal deuda,
y aún vendiéndose él, vendiendo sus hijos, vendiendo su esposa y todos sus bienes, nunca iba a ser suficiente para pagar esa deuda. Para nosotros, por ahí, dado que ese tipo de cambio o de moneda no estamos familiarizados, no podemos entender la magnitud de lo que era la deuda que el Señor Jesús menciona que se le había perdonado. Pero antes de hablar un poco sobre esta deuda, quisiera que pudiéramos entender por qué el Señor Jesucristo introdujo esta parábola, esta ilustración. Porque el apóstol Pedro, queriendo romper con el esquema social de aquellos días, dijo: ¿hasta cuántas veces he de perdonar a aquel que me ofende? ¿7 veces? Y el Señor Jesús le dijo: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Pedro estaba de alguna manera rompiendo con el esquema social. ¿Por qué? Porque venía de una sociedad judía en la cual la ley que regía dentro de la sociedad era el ojo por ojo y el diente por diente. Si alguien te agraviaba, para recobrar tu honor tenías que devolverle con agravio o tenías que resarcirte por el agravio que te había hecho para que te fuera devuelta la honra. O sea, no era una cuestión de una emoción simplemente, sino que era una cuestión social, donde por causa de la ley que regía, que era la ley del talión o del ojo por ojo y el diente por diente, si alguien te agraviaba, tenía que resarcirte, y hasta a veces esa retribución era cuadruplicada para que tú recobraras el honor. Entonces era algo que se exigía. Por eso es que nosotros vemos que este hombre que tan solo había contraído una deuda de 100 denarios se veía asfixiado y ahogado por su consiervo y enviado a la cárcel. No era una cuestión de págame lo que me debes, sino que sufre un castigo, sufre una humillación. ¿Por qué? Porque me has agraviado. Y yo, para recobrar mi honor, no me importa si tú me pagas los 100 denarios. Yo prefiero verte en la cárcel humillado. ¿Para qué? Para recobrar mi honor. Entonces, lo que primero nosotros tenemos que meternos es dentro de esa sociedad y entender cómo funcionaba. Pero no era una cuestión simplemente de deudas, sino que era una cuestión de orgullo. Y Pedro se estaba aventurando diciendo: perdonaré 7 veces. Y Jesús le dijo: no, 7 veces no, te digo 70 veces 7. Lo cual ya es un número bastante elevado, ¿no? Porque una persona te tiene que ofender y agraviar un sinnúmero de veces, y a veces no nos da tal vez el tiempo para que eso se dé, ¿no? Dentro de la vida cotidiana. Pero cuando Jesús habla por medio de esta parábola, Él ya magnifica aún mucho más las deudas. Y en ese magnificar la deuda, ahí Él está hablando también sobre el rey, ¿no? Y sus siervos quienes le rogaban, ¿no? Su siervo quien le rogaba, dice que éste le debía 100.000 talentos. Un talento equivale a 6.000 denarios. Aproximadamente son 20 años de trabajo de un individuo. Entonces, era una cifra, lo cual no era la deuda que podía contraer un individuo, sino que era todo un poblado o toda una provincia, la deuda de toda una provincia. O sea, podría llegar a ser como la deuda externa que tal vez tiene la Argentina o Uruguay o algún país de Latinoamérica, ¿no? Pero no es la deuda de uno, sino de un país. Estaba mencionando una deuda donde miles de vidas
tenía que vivir ese hombre para poder pagarla. Entonces, rogando, ¿por qué? Porque volvemos al punto en que no se trataba, si él era vendido y era vendida su esposa, eran vendidos sus hijos, era vendido en todos sus bienes, no se iba a saldar la deuda, porque ni la vida de él, ni la de su esposa, ni la de sus hijos, ni sus bienes llegaba a saldar la deuda, sino que le iba a ser la humillación, iba a ser para él una humillación, ¿no? No solamente iba a ser humillado él, iba a ser humillado su esposa, iba a ser humillado sus hijos, iba a perderlo todo. No se trataba de una transacción económica, sino de la humillación. Y rogó pidiéndole al rey que tuviera compasión, que le tuviera paciencia, que él lo pagaría. Lo cierto es que el rey fue movido a misericordia, no es que hizo número y dijo, quedándole 10 años más de vida, tal vez pueda pagarme. Era una deuda insaldable, ¿no? Recordemos que un talento equivale a 20 años de trabajo de cualquier individuo. 100.000 talentos, entonces equivale a no sé cómo sería 100.000 talentos, ¿no? 10.000. No. 10.000 talentos. No, son 10.000. 10.000 talentos, 200.000 años de vida serían, ¿no? 200.000, si le agregamos el 20, serían 200.000 años de trabajo. Si un talento son 20, 10.000 talentos serían 20 años. No, serían 200.000 años de trabajo, ¿no? 200.000 años. 200.000 años de trabajo. O sea, ¿cuántas vidas para poder saldar esa deuda? Era imposible. Ese era el número de lo que estaba hablando el Señor Jesucristo. Entonces, en realidad no se trataba de una transacción económica, sino de la vergüenza y de la humillación de ser vendido como esclavo. Sin embargo, tuvo compasión el rey, movido por la misericordia, y decidió el perdonarle enteramente la deuda. Le perdonó la deuda. Y salió y viendo a su consiervo, que le debía tan solo 3 meses de trabajo, porque eran 100 denarios, equivale a 3 meses de trabajo, lo asfixió, lo ahogó, lo importunó de toda forma y hasta le terminó metiendo en la cárcel. ¿Por qué? Porque tenía que ser restaurado su orgullo, su honor. Sus consiervos, cuando vieron esto, se conmovieron y fueron y hablaron con su señor, y su señor le volvió a llamar y le dijo: mal siervo, si cuando tú me rogaste yo te perdoné toda la deuda, ¿no debías tú hacer lo mismo? Y termina diciendo el Señor Jesucristo, ¿no? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Perdonar de todo corazón no significa decir te perdono. Perdonar de todo corazón significa olvidar la deuda, ¿no? Sufrir el agravio uno, cargar con la vergüenza. Cuando el Señor Jesucristo, todo el que quiera ser mi discípulo, ¿qué dijo? Tome su cruz y sígame. La cruz era un instrumento de muerte, pero a la vez de vergüenza. ¿Por qué? Porque en ese madero eran colgados los malhechores, los malditos. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Jesús, siendo bendito, se hizo maldito para que con su maldición nosotros fuéramos bendecidos, ¿no? Se hizo obediente a Dios hasta muerte, y muerte de cruz. Entonces no podemos ser discípulos del Señor, no podemos nosotros ser discípulos del Señor si no estamos decididos a perdonar de corazón. Y perdonar de corazón no es decir
una emoción, un sentimiento. Bueno, yo le perdono, porque entonces si no le perdono, Dios no me va a perdonar. No, implica llevar la vergüenza, implica sufrir el precio de la humillación. Sufrir el precio de la humillación. Eso es perdonar de todo corazón. No necesariamente tiene que el otro disculparse para que yo le perdone. Mucha gente dice, si se disculpa, si viene y se muestra arrepentimiento, entonces yo le voy a perdonar. No necesariamente. Recordemos que siendo malhechores, enemigos de Dios, Cristo a su tiempo vino a morir por nosotros los pecadores. Por eso la diferencia que nosotros podamos tener con el prójimo, y esto no se trata con alguien de nuestra familia, con alguien de la congregación, con el prójimo. La diferencia que nosotros podemos tener con el prójimo equivale a 3 meses de trabajo. La diferencia que nosotros tenemos para con Dios equivale a 200.000 años de trabajo. Ese es el precio de nuestro pecado. Si nosotros lo ponemos en número como Jesús lo expresó, la diferencia de nuestra ofensa, de nuestro pecado delante de Dios, es equivalente a una deuda de 200.000 años de trabajo. La diferencia que yo puedo tener con el prójimo es tan solo 3 meses. Si nosotros lo ponemos en esa relación, que es la relación que el Señor Jesucristo utiliza, nos damos cuenta que es mucho más lo que Dios me perdona a mí que lo que yo puedo llegar a perdonarle a mi prójimo. Es mucho más lo que Dios me perdona a mí, el peso de mi pecado delante de Dios, es mucho más ese agravio que yo cometo delante de Dios y que Dios decide voluntariamente perdonarme, pero no me perdona simplemente diciendo te perdono o tus pecados te son perdonados, sino sufriendo el agravio y llevando la vergüenza. ¿Por qué? Porque por amor a Jesucristo, a nosotros, Jesucristo menospreció el oprobio, la vergüenza de la cruz, sino que Él la cargó. La cargó la cruz. Amén. Voluntariamente se entregó a la muerte para que nosotros no sufriéramos la muerte. Entonces, nosotros vemos que Dios no nos perdonó simplemente como la expresión de una mera emoción o un sentimiento. Para perdonar nuestros pecados, Cristo sufrió el oprobio. Para saldar los 200.000 años de trabajo que le debíamos a Dios, se entregó la sangre inocente, la sangre limpia, la sangre pura del unigénito Hijo de Dios, para que nuestra deuda quedara saldada. Entonces, y mirando en escala de la manera en que el Señor Jesús lo muestra, porque si nosotros no tenemos que ser muy eruditos ni muy entendidos para darnos cuenta de qué se trata, ¿no? Una era la deuda para con el rey y otra la deuda que contraían entre 2 consiervos, ¿no? Una era la que contraían entre 2 consiervos, ¿de cuánto era? 3 meses de trabajo. La deuda que contraían contra el rey, ¿cuánto era? 200.000 años de trabajo. Por eso la Escritura dice, si no perdonáis a vuestro hermano de todo corazón, tampoco vuestro Padre os perdonará en los cielos. Y esto no es una mera transacción, sino que de la manera en que hemos sido perdonados en Cristo, así nosotros también debemos perdonar unos a otros. Para cumplir la ley del amor, es necesario que nosotros nos amemos de la manera en que Cristo nos amó a nosotros. Pero para entender de la manera en que Cristo me amó y que se entregó y que murió por mí, y el precio de la humillación, también tengo que entender el peso de mi pecado.
¿Por qué? Porque si yo tengo justicia propia y me siento satisfecho porque no soy tan mala persona, nunca voy a llegar a comprender el precio de mi pecado, porque siempre voy a tener mayor estima de mí mismo que la que debo de tener. Pero yo no debo pensar acerca de mí conforme a mi razonamiento, sino que debo pensar acerca de mí conforme a ¿qué? A lo que la Biblia dice de cómo soy yo. ¿Y cuál es la deuda que yo tengo para con Dios? ¿Y cómo quedó esa deuda saldada? Y que para mí era imposible poder saldarla. Por eso dice la Escritura que lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. El único que podía saldar una deuda de 200.000 años de trabajo, si yo quisiera saldarla, era Dios, porque es el único que tiene esa posibilidad. Pero ahora, las diferencias que yo puedo tener con mi prójimo, y no hablo de meramente con mi esposa o con mis hijos o con los hermanos de la iglesia, con mi prójimo, con mi vecino, con mi compañero de trabajo, poniéndose en escala con el que me ha ofendido, con el que me ha agraviado, poniéndose en escala en relación a lo que yo le debía a Dios y de lo que me fue perdonado, es insignificante cuando lo miramos a la luz de las Escrituras. Por eso si no somos entendidos en cuanto a la verdad bíblica que nos revela quiénes realmente somos y cuál es el peso de nuestro pecado delante de Dios, nunca vamos a saber vivir correctamente. Amén. Ahora, mirando de la palabra que el Señor Jesucristo nos comparte, la ilustración nos da, podemos ver que ambos dijeron, tenme paciencia. Cuando yo meditaba en este pasaje, asociándolo con lo que es la justicia propia y la justicia divina, con el valor que tiene cuando alguien tiene hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque se da cuenta cuán carente es, cuán falto es, cuántos errores ha cometido delante de Dios. Podía recordar otro pasaje de la Biblia que está en Hebreos capítulo 10, verso 36. ¿Por qué? Porque ambos dijeron algo muy particular, tenme paciencia. Y cuando leemos Hebreos 10, 36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ambos pidieron de paciencia. Y aquí es donde justamente este pasaje se convierte para nosotros en algo práctico. Porque ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Os es necesaria la paciencia. ¿Cuántas veces decimos, no, yo soy una persona completamente impaciente? Para mí todo tiene que ser ahora. Pero la Biblia dice que la paciencia es algo que es necesario. Pero no se trata solamente en cuestión de la agilidad o de la rapidez en que uno quiere que se ejecuten las cosas, sino también tiene que ver la paciencia con las ofensas, ¿no? Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos agravia. ¿Por qué? Porque de la manera en que habéis sido perdonado en Cristo Jesús, así nosotros también tenemos que perdonar a los demás. Si Dios supo tener paciencia para conmigo y me perdonó, ¿no? Dice que en su paciencia pasó por alto los pecados del pasado. Con la manifestación de la aparición del Señor Jesucristo, para que las deudas del pecado quedaran completamente saldadas. ¿Por qué? Porque lo único que había para restaurar la relación de Dios para con el hombre, y no con todos los hombres, sino con una nación en particular,
que era la nación de Israel, eran los sacrificios del culto. Pero esos sacrificios no hacían perfecto a quienes se presentaban delante de Dios por medio de ellos. Todo lo contrario, esos sacrificios que hacían les recordaba a ellos que eran pecadores. Y la sangre que se derramaba era para cubrir los pecados y era la sangre de un animal sin defecto. Pero apareciendo el Señor Jesucristo en el escenario de este mundo, Juan el Bautista lo presenta a la humanidad diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Dios en su paciencia pasó por alto los pecados pasados, esperando la perfección, la manifestación del Señor Jesucristo, porque con la aparición, la manifestación del Señor Jesucristo, los pecados, la deuda por el pecado quedaría enteramente saldada, completamente saldada. Entonces, la paciencia nos es necesaria para que, haciendo la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó. Obtengamos la promesa. ¿Cuál es la promesa para nuestras vidas? La redención eterna, ¿no es cierto? La redención eterna. Esto no quiere decir que si yo no perdono al que me agravió, me voy a condenar. Pero sí muestra que no tengo un conocimiento exacto de la obra del Señor Jesucristo. Si yo no perdono a mi prójimo, tal vez eso no signifique que me vaya a condenar por la eternidad. Pero sí eso va a mostrar que no tengo un conocimiento exacto de la obra del Señor Jesucristo. Porque si yo tengo un conocimiento exacto de la obra del Señor Jesucristo, entonces estoy sabiendo cuánto es el peso de mi pecado y cómo el Señor, sin tener relación alguna con el pecado, siendo bendito, siendo el unigénito Hijo de Dios, se hizo maldito para que yo fuera bendecido. Y ese es el conocimiento exacto de la obra del Señor Jesucristo. Cuánto yo debía y cuánto se pagó para saldar la deuda que me era contraria. Una deuda que es imposible de saldar por uno mismo. Y una deuda que nunca vamos a tener en relación con el prójimo. ¿Por qué? Porque no tenemos tantos años de vida ni tanto tiempo para agraviar a nuestro prójimo. Aun si quisiéramos hacerlo, no tenemos. Y sobre todo cuando en relación de hombre con hombre. Porque una es la justicia del hombre y la exigencia de lo que se puede demandar, y otra es la justicia divina, la justicia de Dios, en donde a Dios constantemente nosotros lo ofendemos de palabra, de pensamientos, de hechos. Porque ¿qué es pecar? Todo pensamiento, toda palabra y toda acción que yo hago en contra de Dios. Toda infracción a la ley es pecado, ¿no es cierto? Y la ley es muy grande. No son simplemente 10 mandamientos. Aunque con esos 10 mandamientos ya tenemos ¿para qué? Para 200.000 años de trabajo, ¿no es cierto? El primer mandamiento es sumamente pesado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Implica tener puesto todo el corazón en Dios. Con todas tus fuerzas, implica que todas tus fuerzas estén dedicadas para el Señor. Y con toda tu mente. Cuando en la mente constantemente nos invade cantidades de pensamientos y en el corazón se nos mezcla un montón de sentimientos y nuestras fuerzas las aplicamos diariamente ¿para qué? Para cuidar a nosotros mismos, ¿no? Porque ¿quién se hace daño a sí mismo? Sino que su propio cuerpo lo cuida y lo sustenta. Toda nuestra fuerza, ¿en qué la ponemos? En trabajar, ganar dinero para comprar pan, para pagar las cuentas, ¿no?
Ahí están todas nuestras fuerzas, para recrearnos, para descansar. Aun cuando nos estamos recreando, que estamos descansando, decimos, bueno, me lo merezco, trabajé todo el día. ¿Pero para quién trabajé? Para mí mismo. Amén. Sin embargo, el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego dice, a tu prójimo como a ti mismo. O sea que la misma inversión que tú haces en ti, tendrías que hacerla en tu prójimo. Cosa que muchas veces no hacemos. Pues nosotros nos ponemos contentos cuando damos, cuando recibimos. Amén. ¿No? O sea, dar cuando uno tiene, digamos, cierta experiencia, entonces sabe que es bueno dar. Pero cuando recibimos la honra, el elogio, presentes, todas esas cosas que hacen, nos llena de orgullo, ¿no? Nos llena de orgullo. Me compartía mi esposa hoy que ayer habían preparado los jóvenes de una iglesia que no es su iglesia, ¿no? Porque su congregación en la que ella congrega acá habían hecho un video de cómo estaban entusiasmados porque la pastora Viviana iba a visitar la congregación y qué linda y qué buena. Y ella misma decía, pero ¿cómo es que dicen y qué simpática? Dice, ¿será que me conoce verdaderamente estos jóvenes? ¿No? ¿Por qué? Porque eran muchos elogios, pero todas esas cosas nos enorgullecen, nos hacen sentir bien, cómodo, ¿no? Aún el Señor Jesucristo marcó la diferencia. Ayer hablábamos, cuando entró en la casa del fariseo, el fariseo no le había dado beso, no había lavado sus pies, pero cuando entró la mujer, la ramera, que no cesaba de derramar lágrimas y con sus cabellos enjuagar sus pies, ¿qué hizo él? Dijo, entré a tu casa, no me diste besos, pero ella no deja de besar mis pies. No lavaste mis pies, ella no deja de enjuagarlo con sus cabellos. O sea que, ¿se sintió a gusto con el fariseo? No. ¿Con quién? Con la mujer ramera, quien verdaderamente le honró. Aun cuando Judas en otra oportunidad se había quebrado un frasco de alabastro de gran precio, ¿no? Dijo, ¿por qué se permite semejante desperdicio? Se podía haber vendido y dado a los pobres. No decía eso porque tenía cuidado de los pobres, sino porque sustraía de la bolsa. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No la molesten. Y de cierto os digo que donde se hable este evangelio, se va a hacer mención de esta mujer. ¿Por qué? Porque lo había preparado para la sepultura. Aún el mismo Señor Jesucristo, la honra que recibía, era motivo para que Él también devolviera con honra. Cuando la gente manifestaba tener fe, el Señor Jesucristo alababa la fe de la gente. La mujer sirio-fenicia, cuando dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo, él respondió y dijo, de cierto os digo, no he visto en ninguno tanta fe como en esta mujer extranjera. O el centurión que dijo, di la palabra porque también soy un hombre en autoridad y le digo, ve y va. ¿Qué hizo? ¿Se quedó callado? No, dijo, de cierto os digo, no he visto en todo Israel tanta fe como en este hombre extranjero. Elogiaba la fe. Esa fe lo honraba a él, esa fe lo reconocía a él, y él, ¿cómo devolvía? Con honra, porque honra al que se le da honra. Y esto nos lleva a pensar qué es verdaderamente adorarlo al Señor, sino reconocerlo en su obra. Pero para reconocer su obra, ¿qué tengo que reconocer? El peso de mi pecado. ¿Cuán grande es el peso de mi pecado? 200.000 años de vida no alcanzan para saldar mi deuda delante de Dios. O sea, si viviera 200.000 años, cosa que lo cual es imposible para cualquier hombre finito y natural, no sería suficiente para saldar mi deuda delante de Dios. ¿Por qué? Porque
Si viviera 200.000 años, quiere decir que a medida que va pasando los años, ¿cómo sería la deuda? Se iría incrementando, ¿no? Porque a medida que más vivimos, más pecamos, ¿no? La maldad va en aumento. Así que mientras más años de vida tengo, no es que como hombre soy mejor. Mientras más años de vida tengo, más pecados tengo acumulados, más faltas tengo delante de Dios. No es lo mismo las faltas que puedo tener yo delante de Dios a la que tiene mi nieto Marcos, de 3 años, el peso, ¿no? Sin embargo, para Dios es el mismo también. ¿Por qué? Porque todos nacimos en pecado. Porque todos nacimos en pecado. No hay tal cosa de que es un niño inocente. En pecado somos concebidos. En maldad fuimos formados. Y esto desde el vientre de nuestras madres. Porque cargamos con una naturaleza que hemos heredado de nuestros padres. Y que a la vez ellos heredaron de sus padres y que viene desde Adán por medio de quien entró el pecado al mundo. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecamos. Pero así como la muerte entró por un hombre, la justificación de vida también entró por un hombre, por el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, para entender enteramente la obra del Señor, también tengo que entender el peso de mis pecados. Pero si yo tengo más alto concepto de mí mismo que el que debo de tener, y estoy satisfecho con mi justicia propia, y no tengo hambre y sed de justicia, entonces al verme satisfecho, y teniendo más alto concepto de mí mismo que el que debo de tener, cuando yo veo a mi prójimo que me debe tan solo 3 meses de trabajo, ¿qué hago? Lo asfixio, lo ahogo. ¿Por qué? Porque mi orgullo y mi honra no pueden ser manchadas. Eso es cuando nosotros sostenemos una honra propia, un orgullo propio por nosotros mismos, entonces no puede ser manchada. Pero cuando comprendemos qué vil somos, qué tipo de personas somos, nos damos cuenta que no hay quien nos pueda manchar nuestra honra. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna honra. No tenemos nada de qué enorgullecernos. Yo como hombre no tengo ninguna honra ni nada de qué enorgullecerme. ¿Por qué? Porque soy un vil pecador. El que me ha dignificado, el que me ha vivificado, el que me ha dado la potestad de ser hecho un hijo de Dios, es el Señor Jesucristo. Si no, yo soy un mero hijo del diablo. Un mero hijo del diablo y estoy bajo la ira de Dios. El que me ha hecho que tenga la potestad de ser llamado hijo de Dios es el haber creído en el Señor Jesucristo, el haberle recibido como mi suficiente Salvador, habiendo creído que en Él mi deuda de pecado fue completamente saldada. No que fue pasada por alto, porque Dios no pasó por alto. En su paciencia pasó por alto nuestros pecados, pero esperando la aparición, la manifestación del Señor Jesucristo, lo cual era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, porque Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, reservado y preparado para este tiempo y dado a conocer por medio del Evangelio. Y la gloria es que Dios nos ha llamado por medio de este Evangelio glorioso para quienes nosotros, siendo tan solo viles pecadores, siendo viles pecadores, pudiéramos recibir la gracia de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermano querido y hermana querida, si nosotros queremos poner en escala el peso de la deuda que teníamos delante de Dios, Jesucristo nos da esa escala y nos dice
que son el equivalente de 200.000 años de trabajo, y si queremos poner en relación a la ofensa que podemos recibir de nuestro prójimo, sin duda que tal vez nunca pasaría de 3 meses de trabajo. Amén. Para resarcirnos, para devolvernos la honra y pagar la deuda. Pero como ha sido mucho más lo que se nos dio a nosotros, en misericordia, en favor, en gracia, ha sido mucho más lo que hemos recibido, quiere decir que nosotros tenemos también para dar a los demás. De lo que hemos recibido, tenemos para dar a los demás. Por eso la Escritura puede decirnos con autoridad, de la manera en que habéis sido perdonados en Cristo Jesús, perdonaos unos a otros las ofensas. Por eso la Escritura puede decirnos con autoridad, como yo os he amado, amaos los unos a los otros. Amén. Amaos los unos a los otros. Puede decirnos con autoridad la Escritura. ¿Por qué? Porque hemos recibido abundancia de gracia, abundancia de misericordia. Amén. Hemos recibido abundancia del bien de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre querido, cuánta misericordia has tenido para con nosotros. Cuánta gracia que nos has dado al perdonarnos en Cristo, al saldar enteramente la deuda que nos era contraria, Señor. Cuánta gracia, cuánta misericordia. ¿Qué es eso en relación con las ofensas que podemos tener los unos a los otros? ¿Qué es eso en relación con la deuda que puede tener mi prójimo? ¿Qué es eso en relación con el agravio que puede cometer mi hermano, mi hermana, Señor? No es nada en comparación con el agravio que yo he cometido delante de tu persona. Y tú me has perdonado, me has limpiado y has saldado enteramente mi deuda por medio de tu Hijo Jesucristo, otorgándome la gracia, otorgándome la misericordia, otorgándome el bien cuando no era merecedor de este. Por eso, Señor, te damos gracias y entendiendo, Señor, cuánto tú nos has perdonado, nos damos cuenta que no tiene relación alguna con la deuda que mi hermano o mi prójimo puede tener contra mí. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,